Le di el dinero para la fianza a mi mejor amigo cuando lo acusaron de un crimen que no cometió, y ahora, 15 años después, encontré pruebas de que él sí era culpable y yo ayudé a liberar a un criminal. Elías era mi otra mitad. Mi hermano de otra madre, como solíamos decir. Crecimos juntos en un pequeño pueblo, compartiendo secretos, sueños y la certeza de que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos traicionaríamos. Su padre, un hombre de negocios, había sido acusado de un crimen que, para mí, era imposible de creer. Elías, el hombre que yo creía que era un héroe, se había convertido en un cómplice. La vida, en su brutalidad, nos había separado. Elías, con una mirada de terror en sus ojos, me había pedido ayuda. Su padre, un hombre de unos 50 años con un rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había cometido un crimen. La fianza, una suma exorbitante, era una prueba de que mi vida, la vida que yo creía que era un hecho, era una mentira. Mi padre, un hombre de fe y de tradición, me había advertido. Hijo, dijo, su voz era un susurro. No lo hagas. No te metas en problemas. No destruyas tu vida por la de otra persona. Pero yo no podía. No podía. Elías era mi hermano. Y la idea de que él, mi amigo, pudiera ser un criminal, era un veneno que me quemaba por dentro. Tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le di el dinero para la fianza a Elías. El dinero que había ahorrado durante años para comprar un coche, el dinero que me había costado sangre, sudor y lágrimas. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. 15 años. 15 años de silencio. 15 años de una vida que había construido sobre las cenizas de un pasado que había intentado enterrar. Elías, mi mejor amigo, había desaparecido de mi vida. No nos habíamos visto desde el día en que le di el dinero. La vida, en su brutalidad, nos había separado. Yo, un hombre de negocios, un hombre de rutina, me había olvidado de mi infancia. Pero la sombra de Elías, la sombra de su traición, me había seguido. Ahora, a mis 28 años, mi vida no era una aventura,
sino una monotonía. Estaba en la casa de mis padres, una casa llena de recuerdos, de fantasmas, de una vida que ya no existía. Me dirigí a la habitación de mi madre, a una habitación llena de objetos antiguos, de un pasado que había sido olvidado. En el fondo de un armario, encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un álbum de fotos. Un álbum que había sido cerrado con un candado que yo, en mi infancia, había roto. El álbum, en su interior, no tenía nada de valor. Tenía un cuaderno de cuero, una pluma de oro, y un álbum de fotos. No era un álbum de fotos de la familia. Era un álbum de fotos de Elías. Un álbum que nadie en mi familia había visto. Pasé la primera página, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La foto era en blanco y negro, y en ella, Elías, con una expresión de miedo en el rostro, con la mirada de un hombre que había sido traicionado. La foto, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. El álbum contenía 84 fotos. 84 fotos de Elías, con el mismo hombre. Un hombre con el rostro sombrío, con la mirada de un monstruo. Y al lado, una foto de él, con un arma en la mano, con Elías arrodillado frente a él. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un escalofrío. En el fondo de la Biblia, encontré un documento. No era un documento de la guerra, sino un documento de la ciudad. Un registro de las familias de los héroes de la resistencia. Lo abrí, y mi corazón se detuvo. En él, había un nombre. Ana. Y una partida de nacimiento. La partida de nacimiento de Ana. La hermana que no existía. Corrí a mi madre, con la partida de nacimiento en mis manos. Madre, le dije, mi voz era un hilo. He encontrado la verdad. He encontrado a Ana. Mi madre, al oírme, se desmayó. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La verdad de su vida, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que la Biblia no era solo una Biblia. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. El álbum de fotos de Elías, un fantasma de un pasado que había intentado enterrar, era un veneno que se había filtrado en mi vida. Mi corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, se detuvo. En el fondo del álbum, había una foto de nosotros dos, en una tarde de verano, con una sonrisa en el rostro. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. Pero en la parte trasera de la foto, había algo más. Un número de teléfono. Un número de teléfono que, si lo llamaba, me daría la respuesta. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El dolor, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. El coche, un laberinto de carreteras y de recuerdos, era una prueba de mi determinación. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora,
con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El trozo de papel, una prueba de la traición de Elías, se me quemaba en las manos. La ira, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un loco? El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El dolor, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. El coche, un laberinto de carreteras y de recuerdos, era una prueba de mi determinación. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo.
El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El trozo de papel, una prueba de la traición de Elías, se me quemaba en las manos. La ira, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un loco? El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El dolor, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. El coche, un laberinto de carreteras y de recuerdos, era una prueba de mi determinación. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. La dirección en el papel de Elías me llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar sombrío que olía a humedad y olvido. Dudé antes de entrar, el corazón latiéndome con la certeza de que estaba a punto de desenterrar algo oscuro. Dentro, la penumbra apenas dejaba ver la silueta de un hombre sentado en una silla, esperándome. Era Elías. No el joven asustado que recordaba, sino un hombre endurecido, con la mirada fría y distante. Sabía que vendrías, amigo, dijo Elías, su voz áspera, casi burlona. Siempre fuiste demasiado curioso para tu propio bien. Mi ira,
Contenida durante 15 años, finalmente explotó. Todo este tiempo, tú sabías que tu padre era culpable. Y yo te di mi dinero, mi confianza. Elías soltó una carcajada amarga. La confianza es un lujo que no me podía permitir. Mi padre estaba metido hasta el cuello, y si yo hablaba, los dos pagaríamos. Necesitaba el dinero para sacarlo del país, para que pudiera desaparecer. ¿Y la víctima? ¿Y la justicia?, pregunté, la voz temblándome de rabia. La justicia es para los que pueden pagarla, respondió Elías con cinismo. Mi padre tenía enemigos poderosos. Si lo dejaba en manos de la policía, lo matarían antes de que llegara a juicio. ¿Y yo qué? ¿Qué significó nuestra amistad? Elías se levantó, acercándose a mí. Nuestra amistad fue real, Marco. Pero la familia es la familia. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi padre. En ese momento, entendí la profundidad de su traición. No solo había ayudado a un criminal a escapar, sino que me había utilizado, había jugado con mi lealtad. Pero aún había una pieza que no encajaba. ¿Por qué me enviaste la dirección de este lugar? Una sombra cruzó el rostro de Elías. Las cosas se complicaron. Mi padre, él no cumplió nuestro trato. Siguió con sus negocios, y ahora hay gente buscándonos a los dos. El almacén dejó de sentirse como un lugar abandonado. Se había convertido en una ratonera. Yo había ayudado a liberar a un criminal, y ahora, 15 años después, su sombra nos alcanzaba a los dos. La verdad, amarga y cruel, finalmente había salido a la luz. El eco de las palabras de Elías resonaba en el vacío del almacén. Hay gente buscándonos a los dos. El terror, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No era solo un cómplice. Era un objetivo. La venganza, un plato que se sirve frío, me había alcanzado. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un loco? El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El dolor, que había sido una punzada, se había convertido en un rugido. No podía quedarme en casa, no podía mirar a mis padres sin ver a los cómplices de un crimen. La única forma de encontrar la verdad que mi tío había intentado revelar, era seguir el mapa que él me había dejado. El coche, un laberinto de carreteras y de recuerdos, era una prueba de mi determinación. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo.
Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El silencio del almacén era más ruidoso que cualquier disparo. Elías me miró, no con remordimiento, sino con la fría resignación de un hombre que había elegido un camino del que no había vuelta atrás. Siempre supe que este día llegaría, susurró, y en ese momento, una puerta en el fondo del almacén se abrió, y una luz cegadora nos inundó. No había tiempo para hablar, no había tiempo para pensar. Elías, un fantasma de la vida que había sido, me miró y me dijo, con una voz llena de una extraña compasión, corre, amigo. Te lo debo. Corre y no mires atrás. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. Corrí como si mi vida dependiera de ello. La servilleta, con su caligrafía temblorosa, me había dado la respuesta. La respuesta a la pregunta que me había torturado durante 15 años. El sol de la mañana iluminaba el monumento a los héroes de la resistencia. En la base, el nombre de mi abuelo estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Me dirigí a la comisaría. No podía ir a mi padre. No podía. Él había elegido la mentira. Yo elegiría la verdad. Entré en la oficina del jefe de policía, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba dispuesto a ganar la batalla final. Tengo la verdad, le dije, mi voz era un hilo. La verdad de la muerte de mi hermano. La verdad de un asesino. La verdad de un hombre que ha vivido en la sombra de un legado que él mismo robó. El jefe de policía, con una mirada de incredulidad en el rostro, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Estás loco. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El jefe de policía, al ver las pruebas, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora,
Yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia.